título, en el Antiguo Testamento, perdón. El título para esta noche es: aunque me cambien el nombre, no cambio mi fe. ¿Cuántos dicen amén? A usted el diablo le puede gritar muy fuerte, pero su papá no cambia porque en él no hay sombra de variación. Dios dijo el Señor Jesús dijo hace más de 2000 años, dijo, consumado es, hecho está. Así que lo que cambia son las circunstancias, pero Dios no cambia. Y Daniel dice, Daniel 1:8, pero Daniel se propuso no contaminarse comiendo de la comida, el vino que el rey les daba. Por lo tanto, pidió permiso al jefe del personal para comer otras cosas. Hoy quiero hablarle acerca de un poco de lo que tiene que ver tu vida. Cada uno de nosotros hemos sido marcados con un llamado para poder ir más profundo. Para tú entender y comprender esto, debes tomar una determinación. Yo veo esto en la Biblia. En Corintios, Pablo habla acerca que cada uno según propuso en su corazón, y esta propuesta que está manifestando el profeta Daniel marcó su vida radicalmente para que aún independientemente de las circunstancias, así pasaron los años, él se mantuvo firme en su confesión y en su creencia. Así que vivimos en una era donde los valores cristianos son cada vez cuestionados. Cada vez más la fidelidad de Dios se pone a prueba constantemente en nuestra vida. En medio de una sociedad que de una u otra manera promueve el relativismo, de una u otra manera quiere movernos solo a la conformidad, Dios sigue hoy día llamando a hombres y mujeres a permanecer firme en su fe, en una persona, en Cristo. Recuerde que nuestra fe se basa en una persona y es el Señor Jesús. Así que como en los tiempos de Babilonia, hoy también se han levantado sistemas que desean moldear nuestra vida, nuestro estilo de vida, leyes, decretos, normas que parecen ser legal, pero de una u otra manera no representan la esencia de nuestro Dios. Y Dios espera que cada uno de nosotros pueda mantenerse firme allí. Así que el libro de Daniel nos presenta a un joven que fue exiliado, que fue despojado de su tierra, de su lengua y de su cultura, pero no de su fe y de su Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, tanto es así que a ellos le cambiaron de nombre, pero no les cambiaron de fe. Por eso el título del mensaje: el enemigo puede traer mentiras. ¿Se ha visto hoy cómo cambian y aumentan las enfermedades que dicen ser huérfanas? Pues quiero decirle que ya esto tiene un nombre y es sanidad divina a través de Cristo Jesús. Así esto termina revelando lo que Daniel había entendido, y Daniel entendió, comprendió, vivió y conoció que Dios tenía un propósito divino para su vida, al igualmente para cada uno de nosotros. Así que esta actitud no fue producto al azar o una emoción, no. Esta actitud fue producto de una convicción interior que Daniel tenía en su corazón. En tiempos de presión, Daniel decidió mantenerse fiel, comprendiendo y respetando el llamado que Dios le había hecho. Quizás las circunstancias no fueron las mejores, pero Daniel entendió que Dios lo había escogido en ese tiempo y en ese momento para cumplir un propósito. Así que si tú entiendes y comprendes que Dios te escogió en este tiempo y en este momento, te vas a mantener firme. Así que con base en Daniel 1:8, en esta noche quiero hablarle de 4 dimensiones del llamado que Dios nos ha hecho y ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y quiero decirte que estas no son ideas humanas, son verdades fundamentadas que se las voy a centrar en la palabra de Dios. Y si tú comprendes, atesoras estas verdades, tú vas a vivir con enfoque y con reino. A mí me impresiona mucho porque uno a veces habla con creyentes y le piden a Dios que ponga en orden ciertas áreas de su vida, incluso su misma vida. Y cuando Dios comienza a trabajar, incluso muchos dicen: Señor, quiero más tiempo para pasar contigo. Y cuando Dios les da todo aquello, pues simplemente terminan desaprovechando el tiempo. Pero este no es el caso de Daniel. Y lo que busco decirte con esto es que Dios te ha hecho un llamado. Y ese llamado implica que tú seas una generación que vive para Cristo. Lo segundo, una generación que ama a Cristo y una generación
que ame servir a Cristo. En estos 4 principios fue lo que experimentó Daniel. Daniel entendió que Dios lo había llamado, lo había escogido siendo un jovencito. Así que lo primero que vamos a ver en esta noche es, si tú tomas apuntes, Dios me llamó y no me detendré. Dios te llamó, es tu decisión si avanzas o retrocedes. Recuerda que el libro de Hebreos dice que tú y yo debemos ser de los que ¿qué? Avanzamos para salvación de nuestras almas o perdición de las mismas. O sea que Hebreos nos está dejando ver implícitamente que hay algunos que retroceden. Esta es la razón por la cual Pablo en el libro de Filipenses manifiesta que él prosigue hacia la meta, hacia alcanzar el supremo llamamiento, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así que Daniel y sus amigos fueron seleccionados. Cuando tú miras el capítulo 4, versos 4 y 5, el mismo rey está dando unas indicaciones al jefe de los eunucos. Dijo, escoge jóvenes capaces, entendidos, para instruirlos, para entrenarlos, para capacitarlos. Quiero decirle que ya Daniel hasta este punto ya le había sido fundamentado en la palabra de Dios, ya tenía una plataforma, ya Daniel tenía un piso en su vida, ya su vida, siendo tan joven, no alcanzaba a tener 20 años, ya él había sido instruido en los principios y en los valores de Dios. Así que parte del entrenamiento incluía comer la comida del rey, lo cual representaba más que una dieta. Esto era una forma donde su vida, su creencia, recuerden que eso fue determinado en la antigüedad a través del siervo Moisés, su vida podía ser afectada. Le decía hace algunos días, 2 semanas, que el enemigo no requiere de mucho para causarte daño, un pensamiento, una falsa doctrina. Así que si hay algo que tenía claro Daniel, era que esto podía contaminar su vida. Le pedí a mi Vale que me chequeara el mensaje, algunos errores ortográficos y algo, y ella siempre me le hace algunos ajustes, así que ella antes de escuchar la prédica la lee. Así que entré en una conversación con ella y yo dije, tremendo Daniel, porque se imagina por un instante los manjares. Yo creo que la mejor carne, hoy en día preparan unos animales, una carne bien madurada. Y yo decía, Dios mío, qué tentación ante una buena punta de anca, un churrasco, no sé. O sea, Señor, tú sí me hubieses dado esto, porque Daniel está comprendiendo y entendiendo que no había absolutamente nada que debía contaminar su vida. Así que quiero decirte que la comida probablemente había sido dedicada a ídolos, y no se ajustaba a las leyes dietéticas o a lo que Dios había establecido en la ley judía. Así que en cuanto a la frase propuso en su corazón en hebreo, esto indica una intención o una decisión consciente y profunda, intencional. Esta es la razón por la cual aquí en casa le enseñamos que en todo lo que tú y yo hacemos debemos ser intencionales. No fue una reacción emocional como pensamos muchos. Yo siento, yo pienso. No, la palabra de Dios dice. Así que Daniel eligió no contaminarse, aún sabiendo que eso podría costarle la vida. Recordemos que en este caso el jefe de los eunucos estaba recibiendo una orden ¿de quién? Del rey, que hasta ese momento era muy poderoso, Nabucodonosor. Así que este acto revela que él entendía que tenía un llamado más alto que agradar a un rey terrenal, agradar al rey celestial. Y más adelante, producto de eso, resulta que el rey tiene un sueño y esto le dio autoridad para que él se pudiese levantar. Y en el capítulo 2 del verso 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora le pregunto yo a usted, o hagámonos esta pregunta: si Daniel hubiese vulnerado ese principio, ¿hubiese estado habilitado posteriormente para que sirviese de manera correcta? Si recuerda que hace algunos días le dije que algunos de nosotros estamos abriendo puertas al enemigo. Le dije que le iba a enseñar de eso, y es en serio. Muchos están cediendo terreno al diablo.
Y cuando tú y yo cedemos terreno al diablo, él nos va a restar autoridad. Así que en el capítulo 2, Daniel nos muestra a Daniel como un receptor de la revelación divina. Ante la amenaza de muerte, el rey tiene un sueño, ninguno de sus magos adivinos había podido interpretarlo, pero Dios, como había pensado el fin desde el principio, determinó que Daniel debía estar allí. ¿Sabe por qué? Porque Dios responde una visión en este caso, o se la da claramente a su siervo, confirmando que Daniel había sido llamado no solo para sobrevivir, porque quiero decirle que Daniel no llegó a ese imperio poderoso a sobrevivir. Daniel vivió con rectitud como Dios había determinado que viviera. Así que Daniel entendió que él sería un instrumento de revelación y sabiduría divina. Esto valida que su llamado no fue circunstancial, sino celestial. Y esto te lleva a entender y comprender algo bien valioso, y es aquí que Dios ha depositado dentro de ti, de ese llamado que Él te ha hecho, de ese llamado que Él te hace, de ese llamado que Él viene haciendo todo este tiempo de este año, que es ir más profundo, que dentro de ti ha depositado dones, talentos y habilidades. Así que lo que hizo Dios en Daniel fue depositar un don que sería de beneficio para el pueblo de Dios. Y en cuanto a esto, Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo enseña que los planes y llamados de Dios no cambian por el tiempo o las circunstancias. ¿Quiénes cambian? Nosotros o los hijos de Dios, ¿cierto? Así que en cuanto al verbo irrevocable, implica que no hay marcha atrás, es decir, hasta dejar el cuero en el alambre, hasta la muerte. Si estás dispuesto a eso, o cambias cuando te cambian las circunstancias. Vuelvo al inicio del mensaje. Lo que cambia son las circunstancias, lo que cambia son la adversidad. Y las adversidades, como le enseñaba la pastora Mari, la semana anterior serán la plataforma que Dios va a utilizar para procesarte y seas promovido. Así que Dios no escoge personas al azar, no, Señor. La palabra es clara, dice que Él nos conocía antes de ser engendrado. En el vientre de nuestra madre ya nos había conocido. Así como llamó a Daniel para hacer luz en Babilonia, también nos ha llamado a cada uno de nosotros. Así que su llamado comienza con una decisión interna de cada uno. ¿Ya eres hijo de Dios? Bien, pero ¿te vas a quedar allí o vas a avanzar? Porque eso es una carrera. Así que con su disposición dispuesta en el corazón, Daniel fue apartado para un propósito mayor. Así que el sueño del rey fue revelado a Daniel no por su inteligencia, sino porque Dios había puesto un llamado en él. Así que si tú entiendes y comprendes que estás en este tiempo y en este momento, es porque Dios ha depositado dentro de ti algo que muchos allá afuera necesitan, no solo allá afuera, sino aquí dentro del cuerpo de Cristo. Así que hoy muchos buscan su propósito en las redes, en el éxito, en la fama, pero Dios, te recuerdo, te ha hecho un llamado. Y Romanos 11:29 nos recuerda que este llamado no cambia. No importa tu pasado, tus debilidades, tus faltas o tus fallas. Si Dios te llamó, Él te capacita. La pregunta que debemos hacer aquí antes de terminar este primer punto es: ¿estás dispuesto a proponerte en tu corazón a seguir ese llamado? ¿Si estás siguiendo el llamado de Dios? Porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Así que para que comprendas esto, primero, Moisés atendió ese llamado. Moisés, Dios lo llamó en el libro de Éxodo capítulo 3 en la zarza ardiente. Dios le dio un propósito y era liberar al pueblo de Dios, sacar a su pueblo ¿de dónde? De la esclavitud. Hay algo fascinante en la vida de Moisés, que es tremendo líder, que él se sintió incapaz, y eso fue correcto. Duró 40 años siendo entrenado, capacitado para liderar, pero luego se dio cuenta que tenía que vivir 40 años entendiendo y comprendiendo que no sabía hacer nada y que no era nada. Así que cuando tú y yo, Julio, nos rendimos entera y completamente en las manos de Dios, cuando tú y yo nos ponemos en las manos del alfarero, porque Él es el alfarero y tú y yo somos el barro, podremos verdaderamente entender y comprender para qué estamos en esta tierra.
Ahora, esto te lleva a lo segundo. Y lo segundo es que Dios me separó para un propósito mayor. Y es hacer parte de una generación que viva para Cristo. ¿Está comprendiendo usted? No sé si han notado, pero hemos venido desarrollando unos mensajes que están muy centrados en Cristo Jesús. ¿Se ha comprendido? Porque hoy en día nos afanamos más por las cosas materiales que en lugar de buscar a Dios. Y Daniel capítulo 3, verso 16, ante una adversidad dice: no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ante la amenaza del horno de fuego, los amigos de Daniel se niegan a adorar a ídolos. Su respuesta no es desafiante. Quiero resaltar algo aquí. Esto no es desafiante como cuando uno o aquellos que son padres les dan alguna indicación a sus hijos. En alguna ocasión usted ha desafiado a su padre. Bueno, eso no fue mi caso porque me daban manduco con lo que tuviera mi vieja en la mano y de una vez me ponía el tate quieto. Esto fue una decisión firme. Declaran que su fe no depende del resultado. Y si aún Dios no nos salva, aún nosotros no nos vamos a rendir delante de tu Dios. Así que vivir para Dios es vivir sin condiciones, aún si implica persecución o muerte. ¿Cuántos estamos dispuestos verdaderamente a morir? Si estamos experimentando lo que Pablo dijo: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué le digo esto? Porque este pasaje encarna lo que significa morir al yo, para que ahora el Señor viva en nosotros, para que ahora los planes de Dios vivan verdaderamente en nosotros. Y los amigos de Daniel vivieron para Dios, aun cuando sus vidas estaban en riesgo. No se inclinaron ante la estatua y declararon: aunque no nos libres, no serviremos a otros dioses. Ahora, ¿qué tan firmes somos nosotros? ¿Nos dejamos persuadir fácilmente? ¿Nos estamos dejando distraer? Porque vivir para Dios no siempre garantiza comodidad, pero sí nos garantiza la fidelidad de Dios. Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta fue la experiencia que tuvo Daniel. Daniel estaba convencido que si lo metían allá y se chamuscaba, pues para él era más valioso Dios. O sea, ¿qué tan conscientes nosotros somos de esta verdad? ¿Sabe por qué? Porque Pablo declara que su antigua vida murió en la cruz con Cristo y su nueva vida ahora está dirigida por la fe de aquel que le amó y dio su vida. Ya no vivo yo, expreso una entrega total, radical y absoluta, donde nos rendimos entera y completamente al gobierno y la voluntad de Dios. Es decir, ya no decidimos nosotros, sino que es Dios quien nos lleva a decidir para Él. Así que vivir para Cristo no es una declaración superficial, es una entrega radical. Así como ellos no negaron su fe, nosotros no debemos ceder ante el pecado, ante el miedo, ante las tentaciones, ante la presión social. ¿Usted se está dando cuenta la presión social que tenemos hoy en día? ¿Usted se ha dado cuenta cómo el enemigo persuade a los hijos de Dios? Y solo un hijo de Dios que se mantiene firme, confiado en Cristo, entendiendo y comprendiendo quién es su Dios, quién es su Padre, quién le sostiene, quién le provee, quién le levanta, puede pasar al siguiente nivel. Así que cada día Dios desea que tomes la decisión de morir al yo para vivir para Cristo. Para que comprendas esto segundo, José en el Antiguo Testamento rechazó el pecado con la esposa de la Poti. ¿Sí recuerda a la Poti? Sinvergüenza gatuela. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios y contra mi amo? Estas fueron las palabras de José ante la tentación de la esposa de Potifar. Dice que cada día le seducía y hubo un día que lo llamó y lo jaló. O sea, no creo que la Poti estuviera como están muchos aquí abrigados. Así que José eligió vivir para Dios, aunque esto le costara la cárcel, aunque esto le costara la vida. Cuando tú eliges vivir para Cristo, no te vas a dejar adulterar por el enemigo. Y esto te lleva a lo tercero. Y lo tercero es que Dios te separó también para un propósito mayor, y esto incluye una generación que ama a Cristo. No se trata solo de decir te amo. Recuerde que hace algunos días le enseñé acerca de tener un corazón enfocado y Dios nos estuvo enseñando cómo tú y yo debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma.
Yo conozco y he acompañado, antes de estarle sirviendo a Dios de tiempo completo, Dios me dio la oportunidad. Hoy hablaba con alguien y le decía que toda nuestra vida, desde el momento en que Cristo llega a nuestra vida, Él comienza a procesarlo a uno dentro de la labor que tú hagas, tu profesión, para que puedas desarrollar el carácter. Así que yo en ocasiones iba a lugares, clínicas, a dar charlas que yo no conocía a las personas, pero luego, después al finalizar la charla, se me acercaron muchos hombres y mujeres pidiéndome un consejo con respecto a su relación, que sentían que habían fallas, infidelidades. Yo no sé, pero yo cuando miro a mi María, a mi esposa, ¿tú dudas que yo te amo, cielo? Majo, ¿tú dudas que yo te amo? No, ¿cierto? Ahora voy a hacer el ejercicio. Juan Pablo, ¿tú crees que yo te amo como pastor? Con mis acciones le pregunto, ¿ustedes creen, sienten que yo los amo? ¿Y los demás no todos lo creen o qué? Yo quiero decirle que yo les amo, no con mi amor, sino con el amor de Cristo, en verdad. Vea que a causa de amarlo es que ya no tengo pelo. Pero quiero que mire, o sea, tus acciones, si tú dices, Dios, yo te amo, consecuente es una acción que refleje ese amor. Si yo digo que amo a mi esposa, ¿cómo es? Te hago la vida más fácil. ¿Por qué? Porque este amor es sacrificial. Si yo digo que les amo, cuando yo en ocasiones le digo a algunas personas, cuando les digo, te extrañé, no te vi el domingo, hay algunos que no les gusta cuando uno les dice que los extrañamos. ¿Y sabe qué hago? Yo pro a eso, oro. En verdad, o sea, es que a veces no comprendemos el amor de Cristo. Cuando tú logras experimentar el amor de Cristo, lo que sigue a continuación es una acción que refleja ese amor. Y eso es lo que está sucediendo en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de ¿quién? De su Dios. Daniel dejó de orar. ¿Y cuántos hemos dejado de orar cuando Dios no responde nuestra oración? ¿Cuántos hemos dejado de orar cuando el día malo llega a tu vida? ¿Está comprendiendo usted? Por eso le digo que a veces somos ligeros en decir Dios te amo. Si tú y yo verdaderamente amáramos a Dios, esta iglesia estuviera repleta esta noche. ¿En serio? Pastor, ¿por qué eres tan insistente? Porque es que esa es la verdad. O sea, si yo digo que amo a Cristo, en mí debe haber una acción consecuente a mi confesión. No es mi capacidad, sino que es producto de lo que es mi experiencia diaria con Dios. Felicito a Jerónimo y a Martín, que se afectaron después y hoy llegaron con sus papás acá. Súper, súper. O sea, ¿a qué le damos más validez muchas veces? ¿Ves? ¿Estás comprendiendo? Porque este hombre nuevamente está en peligro de su vida. Hay un edicto, como 117 bandidos, porque él estaba dentro de los 120. Dios derramó sabiduría y gracia y fraguaron un plan para que el rey lo matara. Así que el decreto prohibía orar a cualquier dios excepto al rey. Pero Daniel no cambió su rutina, no, él no cambió su rutina, él siguió permaneciendo fiel y es interesante porque él está haciendo la oración que describe Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, que debemos presentarnos delante de Dios con ruego y súplicas, dando gracias, y que él acabo de leer, dice que daba gracias a su Dios. Así que Daniel no cambió su fe. Lo hizo abiertamente. Sí, me vas a callar, diablo, degenerado, bandido. Abrió las ventanas de su habitación y lo siguió haciendo mañana, mediodía y tarde. Cuando llega el enemigo, ¿qué haces? ¿Te amedrantas? ¿Te escondes? ¿Te desanimas? ¿Te cansas? Porque Pablo dice en el libro de Gálatas, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no desmayamos. Así que el texto destaca que daba gracias, lo cual muestra su actitud, no solo obediencia,
sino una profunda devoción, comunión e intimidad que tenía Daniel con su Dios. Oiga, y usted y yo ahora tenemos la persona del Espíritu Santo morando las 24 horas del día, los 365 días del año, cada segundo, cada instante. ¿Y qué hacemos? A veces nos echamos a llorar, a veces estamos como el pueblo de Dios que solo queja, porque Daniel amaba tanto a su Dios que no dejó de orar, ni siquiera cuando se firmó un decreto donde él iba a morir. El amor verdadero no se esconde, aló, no se condiciona. Daniel prefería morir en el foso de los leones que vivir sin hablar con Dios. ¿Cuánto lleva sin hablar con Dios? ¿Cuánto lleva sin hablar con Dios? ¡Wow! El domingo llegó aquí el papá de Alejandra por primera vez, don Rafael. Estaba allá, yo estaba aquí. Y él acertaba, amén. Y yo decía, esa voz yo no la conozco. Oiga, ¿usted sabe lo que es que Dios conozca su voz? ¡Wow! Mi esposa, mis hijas me pueden llamar de un teléfono desconocido, yo conozco la voz. Cuando las ovejitas de aquí me llaman, así yo no tenga el número grabado, como me relaciono con ellas, yo escucho su voz. Oiga, si esto lo hace uno dentro de lo natural, oiga, usted se imagina que cuando usted ora y le dice, Padre, wow, ¿él inclina su oído? Oh Señor. Daniel prefería morir antes de no hablar con Dios. Y Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesús establece que el amor genuino no se queda en palabras, sino que se manifiesta en obediencia. En cuanto a guardar, implica vigilancia, atención continua, cuidar, es decir, estar velando. Por eso Habacuc dijo, he aquí ante su queja, estaré vigilante a la puerta, la respuesta de mi Dios. Cuando tú entiendes y comprendes y has probado de tu Dios, estarás allí como esa viuda insistente, tocando, hasta que Dios obre en tu vida. Oh Señor, así que el amor a Cristo no se demuestra solo con palabras, es que yo te amo, sino con obediencia diaria. El amor a Cristo no se muestra en una generación que ama lo superficial. Dios busca una generación que lo ame de verdad. Y esta es la generación que yo oro en el nombre de Jesús, que mi Rey levante en esta casa. Una generación que le ame a Cristo, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Este fue el amor que experimentó Pablo por Cristo, y este es el amor que tú y yo debemos experimentar. Ahora, ¿estamos dispuestos a amarle con ese nivel de compromiso? ¿Qué tan dispuestos estamos? Por eso le decía que a veces le decimos, Señor, dame más tiempo. Y cuando Dios nos da el tiempo, ay, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? Regálame una foto al menos, para que comprenda esto. Tercero, David, a pesar de sus errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Lo describe 1 Samuel capítulo 13. Su amor por Dios se expresaba en su adoración, arrepentimiento y dependencia. Adoración, arrepentimiento y dependencia. Y eso es lo que debe pasar en tu vida y en mi vida de continuo, María Victoria. Una vida de comunión que genera dependencia. A medida que tú intimas más con Cristo, le amas, dependes más de Él. Y esto te lleva a lo cuarto y último. Y lo cuarto y último es que Dios me separó para un propósito mayor, y es hacer parte de una generación que ame servir a Cristo. Esto va de la mano, cada punto va de la mano. Cuando tú verdaderamente amas servir a Cristo, amas a Cristo, le amas servir, independientemente de la asignación que Él te dé. O sea, tú vas a valorar aquello que Dios te ha dado, lo vas a cuidar. A mí esto me parece increíble, porque en lo que Dios nos ha permitido crecer durante estos años,
mi pastor era intencional y él a veces me daba ciertas tareas y luego observaba y preguntaba, ¿y sabe qué hago yo? Yo pongo el mismo ejercicio en práctica. Y a veces le están pidiendo más a Dios y no están cuidando eso pequeñito. Vea, Dios no es irresponsable. Dios no te va a dar algo que sabe que te va a destruir y te va a apartar de Él. Si tú y yo no somos fieles en lo poco, y esto se lo sustento bíblicamente, si tú no eres fiel en lo poco, no esperes tener más. Si tú no le eres fiel diezmando y ofrendando con el mínimo, un mínimo, no esperes ganar 10 mínimos porque te va a doler darle. Si tú no te disfrutas darle con lo que Él te ha dado, experimentar, o sea, no vas a poder gozarte teniendo más cosas. Si tú no te gozas tu lugar de trabajo donde estás, si tú no te gozas ese esposo, esos hijos, lo que Dios te ha dado, no esperes tener más porque va a ser la misma sensación asquerosa y horrible. En serio. Pero si tú te gozas, administras bien, de manera correcta, ejerces la mayordomía, amas, valoras y cuidas y multiplicas, porque todo lo que Dios nos ha dado es para crecer, no para decrecer. Así que al final del libro quiero mostrártelo. Daniel capítulo 12 verso 3. Ya este man tiene más de 80 años, más de 80 abriles encima y sigue con la misma fe. Así que los sabios resplandecerán. Daniel 12:3 dice, tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. O sea, Daniel sigue con su misma confesión, más firme y más férrea. Oiga, por eso a medida de que tú y yo nos pasan los años en el Señor, debemos crecer, debemos madurar. Si no estamos creciendo, quiero decirle que nos hemos detenido y tenemos un problema. Tienes problema de crecimiento y te quedaste siendo un curiosito, ¿cierto, Majo? Así que hay muchos hijos curiositos. Y al final del libro de Daniel, Dios le revela a Daniel una visión eterna. Aquellos que enseñan justicia resplandecerán para siempre. Daniel sirvió toda su vida, desde joven hasta anciano. Nunca dejó de interceder, de enseñar y de servir a su pueblo. Yo sé que en algún momento algunos nos tenemos que retirar, pero yo sueño con mi esposa de viejitos. Ya me imagino que ya ni pelo, ¿cierto? Seré lisito aquí. Entonces ahí sí no se va que los nietos peinan las canas, no, van a peinar la calvi. Pero yo sueño con esta mujer. Yo se lo digo, que llegará un momento de nuestra vida en que nosotros tendremos que sentarnos a impartir sabiduría, porque Dios te da tanto a ti que es imposible cerrar la boca. A mí edifica mucho mi vida el pastor John. O sea, ya es un hombre que va metido para 70 años y tú lo escuchas hablar y solo habla sabiduría. Tú estás los martes allá y Dios le embute a uno tanta palabra que uno tiene que decirle, Señor, ayúdame. O sea, ¿cómo digiero todo esto? Porque eso es lo que hace Dios en tu vida a medida de que tú pasas tiempo con Él. O sea, pasan los años, se ve el fruto. Y el Señor Jesús dijo en cuanto a esto, Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que el Señor Jesús nos dio el ejemplo, nos dio la plataforma, nos dio el piso. Siendo el Hijo de Dios, se despojó y se humilló, sirvió hasta la cruz. Servir no es una tarea menor, es un gusto, es un privilegio. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Eso es un privilegio eterno, o sea, eterno. Que nuestro amor por Cristo nos lleve a servir a la iglesia, a nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Como Daniel, que sirvamos hasta el final. ¿Con quién era que hablaba hoy? Jaimito, que le iba a renunciar al Señor. Entonces yo le dije, bueno, ¿cierto, hermana? ¿Y cómo le renuncio ya a Dios? Yo me pregunto, ¿cómo le renuncio a Dios? Si en Él no hay edad de retiro. Porque yo a Caleb con 85 reclamando el monte. Yo a Daniel aquí con 85 sirviéndole al Señor. Yo veo a Pedro hasta el último día de sus vidas. El Señor Jesús le declaró que él iba a morir de viejo.
porque le dijo, ahora de joven te vistes, pero cuando seas anciano te vestirán. Le estaba declarando que él iba a morir de viejo. Así que tú vas a morir de viejito y arrugadita de él, y así te cuides mucho ahorita. Mira esto, Nehemías en el Antiguo Testamento no era sacerdote ni profeta, pero sirvió reconstruyendo muros. Él le servía al rey, y hubo tanta carga en su corazón que un día que su corazón estaba quebrantado, el rey se dio cuenta que había algo diferente en él en ese momento. Así que su pasión por servir hizo posible la restauración de Jerusalén de manera sobrenatural en 52 días. Así que tú debes amar servir a Cristo, independientemente de la asignación donde estés. Quiero decirte que ese no es el lugar que Dios ha determinado que estés, pero sí es donde debes estar ahorita para que seas procesado. José también fue un joven con un sueño dado por Dios, un llamado claro que no nació en una plataforma, sino en los secretos. Y recuerda que él tuvo un sueño, ¿y qué pasó con sus hermanos? Le cogieron bronca. Así que José, aunque enfrentó tentación, esclavitud, calumnias y olvido, él guardó su corazón, eligió la integridad en lo oculto, amó a Dios por encima de cualquier circunstancia y sirvió con humildad para convertirse en un canal de bendición, no solo para el pueblo de Dios, sino para el mundo. Ahora, Dios te ha hecho un llamado que, como en la vida de Daniel, te lleva a vivir con propósito, a resistir la cultura del mundo y a impactar a otros. Hoy Dios está levantando una generación que reconozca su llamado, que escuche su llamado y que atienda su llamado, que viva para Cristo, escúchalo, que lo ame sobre todas las cosas, más que cualquier cosa. Jenny, tienes que amar a Cristo locamente, apasionadamente. Quiero decirte, Jenny, que en Cristo es la plenitud, es el gozo. Y ese gozo te lleva ¿a qué? A servirle, a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Así como Daniel decidió no contaminarse, y esto lo sostuvo cuando todo parecía perdido, este mensaje en esta noche nos confronta. ¿Has dejado morir el sueño que Dios te dio? Te pregunto, porque es hora de desenterrar el sueño, Gabriel. ¿Estás esperando aprobación, hijo, o estás viviendo por obediencia? Dios ya te habló, ya nos habló una y otra vez. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado este año sobre ir más profundo? Dios ya te marcó, Sandrita, ya puso el Espíritu Santo dentro de ti, ya tienes el sello. Eres parte del plan, así que es hora de que vuelvas a creer, vuelve a orar, vuelva a servir. Tu llamado sigue vivo, y cuando decidas no contaminarte como Daniel, podrás decir con autoridad: Dios me ha puesto en este tiempo y en este momento para bendecir y ser un canal de bendición. Ahora, para que comprendas el mensaje, te lo voy a ilustrar con la historia de un gran hombre. Según grandes críticos y estudiosos, se dice que el 28 de agosto del año 1963 se dio el discurso más grande que se ha dado por un hombre en esta tierra. Un discurso, ojo, un hombre natural. Así que dicen que este discurso fue expresado en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, al lado del monumento de Abraham Lincoln. Y había aproximadamente allí unas 200,000 personas escuchando este discurso. Este discurso, quien lo dio, lo tituló diciendo: tengo un sueño. Tengo un sueño, así se denomina este discurso. Esta noche, para ilustrarte el mensaje, te voy a leer un pequeño párrafo puntualmente de lo que decía este discurso. Así que en la ciudad de Washington, en el mes de agosto del año 63, este hombre dijo estas palabras. Este hombre que tuvo un sueño, como lo tuvo José, como lo tuvo en este caso Daniel. Y este hombre dijo: sueño que un día esta nación, Estados Unidos, se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Dijo: afirmamos que estas son verdades evidentes. Sueño que un día en las rojas colinas del estado de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de los esclavos se puedan sentar juntos a la mesa en unidad y en hermandad. Este hombre también dijo: sueño un día, incluso en el estado de Mississippi, un estado que se enfoca con el calor de la injusticia y de la opresión,
que se convierta en un oasis de libertad y justicia. También él dijo, sueño que mis 4 hijos un día vivirán en un país en el cual jamás serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Quien dijo este discurso citó al profeta Isaías, capítulo 44. Él dijo, todo valle será alzado, y bajase todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Bueno, quiero decirle que ese es el mayor discurso según la sociedad. ¿Quién lo dijo? El doctor Martin Luther King. Él fue quien dio este discurso. Ya sabe lo que sucedió 5 años después. En el año 68 le quitaron su vida. ¿Por qué? Porque él trabajó en pro del trato de la esclavitud negra. Él dio su vida por ese sueño. Pero quiero decirle que esto no es un sueño. Simplemente este hombre fue creyente, él fue pastor, él se preparó. Así que él vivió desde la palabra para cumplir ese sueño. Así que Daniel fue llevado cautivo. Le cambiaron el nombre, le quitaron su tierra, su idioma y su cultura, pero no pudieron arrancar su fe. El enemigo no puede arrancar la fe, la semilla de fe que Dios ha determinado. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha sido marcada por un llamado, no hay sistema, no hay decreto, no hay horno de fuego que pueda apagar la convicción que arde en tu corazón. Daniel no fue grande porque sobrevivió a Babilonia, fue grande porque no se contaminó con Babilonia ni en Babilonia. Al igual que Daniel, el doctor Martin Luther King también entendió el peso de su llamado eterno. No fue un predicador que solo buscó un púlpito. Fue un hombre que se atrevió a alzar la voz cuando el silencio parecía más oscuro. Fue un hombre que soñó con una justicia que reflejara el corazón y el amor de Dios. Y aunque su lucha le costó la vida, su voz sigue retumbando como un eco profético a lo largo de la historia. Hoy en día seguimos hablando. Así que Daniel vivió para Dios en la corte del rey. Al igual, el doctor Luther King vivió para Dios en medio de un sistema racista y opresor. Ambos hombres eligieron obedecer al cielo, aunque les costara la vida en esta tierra. Y tú también fuiste llamado, escúchalo bien, a no adaptarte, a no encajarte y a no complacer a las personas y al mundo. Concluyo diciéndote, tú fuiste llamado para vivir para Cristo, para amar a Cristo y servir a Cristo, sin miedo, sin reservas, sin excusa y sin retroceder. Dios no busca admiradores. No, Señor, usted y yo no somos un artista. Busca valientes, hombres y mujeres que se atreven a decir, aunque me cambien el nombre, no cambio mi fe, porque yo sé en quién he creído. Así que ¿cuántos se levantan firmes en esta noche y le dicen, Señor, hasta la muerte, hasta que vea el cumplimiento del propósito que tú has establecido para mi vida, para mi casa y para mi familia? Ahora le pregunto, ¿usted cree que Dios puede hacerlo? Ahora le boto la siguiente pregunta, ¿usted quiere que Dios lo haga? Esta es la diferencia, porque podemos creer que Dios puede hacerlo, podemos saber que Dios puede hacerlo, pero muchas veces no creemos que Él obre en nuestra vida. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, cómo no amarte, mi Rey. Gracias, mi Jesús, por lo que tú hiciste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú, conociendo el fin desde el principio, ya preparaste absolutamente todo, Señor. Así que en esta noche aquí estamos, Señor. Pongo mi vida, esta casa, esta familia, todos aquellos que hacemos parte de este rebaño, de la familia Sin Fronteras, nuestros pastores, cada pastor que hace parte de este concilio. Aquí estamos, Padre Celestial, te pedimos que seas tú afirmando nuestros pasos y dándonos cada día esa convicción firme en nuestro corazón, Padre, que podamos vivir entera y completamente para ti, amándote, Señor, amándote verdaderamente, teniendo una relación genuina y verdadera contigo para poder caminar entera y completamente para el cumplimiento del propósito
Esto nos llevará, Señor, a que verdaderamente, producto de amarte, podamos servirte con amor, con fuego, pasión y permanecer fieles, Señor, independientemente del proceso, porque el proceso se hace necesario en nuestra vida, Padre Celestial. Es más, en el proceso es donde nuestra fe es probada, nuestro carácter se desarrolla para que continuemos avanzando. Así que te doy gracias, Padre, por esta palabra, gracias por lo que has venido haciendo. Pero Padre, no queremos lanzarnos sin antes llegar. Queremos ser de aquellos que terminamos la carrera, Padre Celestial, que permanecemos firmes independientemente de los embates o las circunstancias. Y esto es la Familia Sin Fronteras. Y si hay alguno aquí que se sienta cansado, agobiado, lloro para que el poder que levantó a mi Cristo de la muerte, Señor, le dé fuerzas sobrenaturales como las del búfalo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Bendigo su vida, su casa, su familia. Invitamos a los jóvenes, anima a los jóvenes. Este fin de semana hay reunión de chicos. Puede animar a sus muchachos. Si tienen, envíe, tráigalos, pero denle la oportunidad que también vengan a recibir. Y el viernes nos vemos en nuestro tiempo de oración. Vale, un fuerte abrazo, le bendigo y que vayan bien a casa. Feliz noche, gracias.